Que Gilov, Vicenti y Mustaki sean mujeres, dos periodistas y una diseñadora, mujeres relevantes e importantes en el mundo empresarial, un poco nos dice que el futuro es de las mujeres. Yo digo esto un poco de pesado, de hecho de puro pesado, como que separamos y pusimos a las mujeres juntas. Ahora quieren saber qué piensan los hombres, mentes inteligentes de nuevos empresarios. Decidimos hackear su mente, pedirles los secretos y los atajos para que tú los copies. Sigue disfrutando de este capítulo especial del Interruptor. Yo sé que hay mucha parte de la audiencia de nuestro público que le interesan heavy los temas sociales. Sí. Y como poder dar el ejemplo, y aquí viene la pregunta, ¿cómo esta gente interesada en los temas sociales puede hacer una empresa con esto? ¿Cachai? Porque pareciera que la palabra empresa sería lo último lejano, algo muy lejano, y decir, como sabéis que tú podís armar una empresa, podís vivir de esto en rigor, podís dar trabajo a gente y también podís hacer de que la misión y el motor de tu empresa sea una causa justa. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué consejo le daría a una persona, a una mina que es animalista, por ejemplo? Mira, yo particularmente nunca he contado mi historia personal porque en el fondo tampoco soy ningún personaje relevante. Pero hoy día vamos a hackear. Pero te voy a contar algo que yo creo que es interesante porque creo que hay mucha gente en la casa que puede estar pasando por situaciones parecidas. A mí me pasó, yo salí del colegio y cuando quise entrar a la universidad por razones familiares, mi papá en el fondo, que era un empresario, le tocó vivir toda la crisis asiática y las consecuencias fueron que un día para otro teníamos $1. Wow. Y me tocó entrar a la universidad sin $1 y no tenía plata, por lo tanto no es como hoy día, que creo que se ha avanzado bastante. Yo tuve que pedir un crédito de consumo en un banco porque además fui a una universidad privada donde no se generaba todavía un modelo de financiamiento. Pero en paralelo, como no tenía tampoco plata para pagar el crédito de consumo, que tenía que pagarlo todos los meses, no en 10 años más o 5 años más, me tuve que poner a trabajar como mozo mientras estudiaba. Lo que además fue una mayor dificultad, porque en Chile lamentablemente no se genera un incentivo para la gente que trabaje y estudie. Y estudiaba en la universidad y después me iba a trabajar a un bar, el Publicity, que estaba en el Bosque, que me dieron la oportunidad de poder trabajar. Y yo diría que ese fue el primer cambio en mi vida, porque un día para otro me permitió de alguna manera darme cuenta que existía gente al igual que yo que estaba en una realidad, que muchos de ellos estudiaban en institutos o estudiaban en universidades, pero que en el fondo no tenían $1. De esa realidad, José Miguel, me tocó, yo diría, fue lo que me marcó en mi vida, porque a pesar de que finalmente en mi casa había, entre todos estábamos tratando de ayudar, yo tenía más hermanos chicos que había que seguir de alguna manera pagándoles el primero el colegio, me di cuenta que había una oportunidad, que es como de alguna manera piensa muchas veces un emprendedor. Y partí con un modelo de empresa, en el fondo trabajando con pequeños negocios en distintas industrias. Pero gracias a eso, finalmente, 5, 6, 7 años después, creé lo que fue el Grupo Liderazgo, una empresa que hoy día trabajan 45 personas, que es paralelo en el fondo a lo que ha sido mi función en el diario, pero gracias a esa empresa finalmente yo me pude pagar la universidad hasta que un minuto que no me dio para más, y fue la opción cuando después de entregar la memoria tomé la decisión de no esperar 1 año y medio para el examen de grado, porque dije, este es el minuto en que o le doy a esta empresa y la hago crecer o finalmente la empresa muere. Wow. ¿Me cachai? Pero, ¿y por qué lo hice? Y eso finalmente es lo que hoy día es mi mayor orgullo, porque al hacer eso finalmente logré pagar las deudas mías, ayudar a mi familia y pagar la universidad a mi hermano. Y eso fue mis 3 veces mucho más importante que haberme quedado con un título y decir hoy día soy un abogado y trabajo en un estudio de abogado, ¿me entendés? Okay. Muchas campanas con tu respuesta se me prendieron en la cabeza. Quiero que retomemos lo de cómo transformar una causa social en una empresa más adelante. Pero, a ver, lo primero, la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Obvio. Y finalmente... Pero te hace crecer. Ahora, ¿cuál fue tu primera idea en este momento en el cual tú finalmente, tu familia queda sin el estándar de vida con el cual habían vivido? Sí. Con todo lo que eso significa en el quiebre de la identidad familiar, ¿no? Si tampoco como que el perder cosas no es inocuo. Trabajando, estudiando, ¿cuál fue el primer negocio que tú hiciste? La primera idea, como la primera necesidad que viste en el mercado y dijiste, ya, esta la voy a cumplir así. Sí, me tocó de casualidad. Mi realidad no era la mía, o sea, había muchos que estaban como yo, no solamente en la universidad, sino que también en instituto, y lo que hice fue crear una empresa
que en el fondo formábamos garzones para distintos negocios, para eventos que se hacían, en el fondo para banquetería, etcétera. Y pues partieron uno y con el tiempo llegamos a tener 250 ¿Cómo personas. se te ocurrió hacer una empresa para formar garzones? Que es muy buena idea, pero, sí, pero no se me haría, o sea... Porque me di cuenta que finalmente las empresas que hacían eventos, las banqueterías, de alguna manera el mayor problema que tenían no era la cocina, sino que era el servicio. Y cuando tú contratas a un joven que tiene necesidad, finalmente va a trabajar 2 veces mejor. No solamente para ganarse la plata, sino que además eso también le permite dar un servicio y generar una relación directamente con las personas que está atendiendo. ¿Tú lo viste trabajando como garzón? ¿Te diste cuenta yo lo vi que trabajando cuando atendía a la gente, en el fondo, tuve los primeros meses, me tocó hacer la mantequilla, limpiar los ceniceros. A los 2 meses ya tuve la posibilidad de empezar a atender muchas veces a gente que incluso conocía, que se descolocaba cuando nunca pensé. Pero en el fondo yo estaba feliz, de alguna manera, haciendo lo que me tocaba hacer. Y ahí me di cuenta finalmente de eso, que hoy día había... que el gran problema que tiene Chile, yo diría que es que en Chile lamentablemente la gente no ve el trabajo del garzón como un trabajo real. Y en otros países sí, así. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. O sea, es un trabajo que hay gente que lleva 20, 30 años trabajando que le ha permitido financiar la educación de su hijo. O sea, es una realidad y es un gran camino. Yo creo que en el fondo es una de las cosas que deberíamos nosotros empezar a mejorar. ¿Y cómo formaste, cómo llegaste a tus primeros clientes? ¿Cómo le dijiste a tus compañeros como, hey, estoy haciendo una...? No, empecé a poner en el fondo aviso en distintos lugares, en el fondo para las personas que quisieran trabajar. Al principio, esto te enseña todo, te enseña a negociar, te enseña a formar una empresa, muchas veces en el fondo te meten el dedo, o sea, son pequeños emprendimientos que de alguna manera te hacen crecer. Después empezamos, de ahí fuimos derivando a otros, después pasé a ser fotógrafo, no sabía tampoco ser fotógrafo, fui autodidacta, me puse a ser fotógrafo de la revista Cara. Y así han sido cosas que... Fotógrafo de la revista Cara y autodidacta. ¿Y cómo aprendiste? Como de alguna manera, en el fondo, primero el foco se desenfocó, después los mismos fotógrafos me fueron enseñando y al final terminé incluso sacando fotos. Excelente. Tuve 2 años sacando fotos, recorriendo lugares, muy interesante. Y así te podría contar distintas cosas, pero diría que lo más relevante al final es... y eso es lo que yo creo que, bueno, tuve la suerte de una gran mujer, que es mi mamá, de alguna manera, con la cual en conjunto tú generas una cercanía y la necesidad te hace finalmente enfrentar. Y eso de alguna manera me permitió no solamente salir adelante a mí, sino que de alguna manera la familia completa. ¿De qué manera tu mamá...? Porque mi mamá también, en el fondo, ella toda su vida crió, o sea, trabajó hasta que finalmente le tocó hacerse cargo de mis hermanos chicos, eran mellizos, por lo tanto ella se quedó y después se puso a trabajar igual que mí, en el fondo volvió a trabajar y partió de nuevo abajo. Es muy interesante cuando uno ve el esfuerzo de una familia. Perfecto. Para salir adelante. Perfecto. Ahora, volvamos entonces ahora a la pregunta que te había hecho. ¿Cómo una persona, cuál sería el primer paso que una persona debería dar si quiere transformar su causa social en una empresa? Es una pregunta media complicada lo que te estoy diciendo, pero... Bueno, existen las empresas sociales también, que en el fondo yo creo que, a ver, lo primero en Chile, y te lo digo por experiencia propia, yo era la antítesis, en el sentido que cuando yo empecé a comentar que quería ser emprendedor, etcétera, toda la gente te miraba raro porque decías, pero tú estás loco, en el fondo enfócate en tu carrera. La gente le tiene susto a emprender. O sea, la sociedad te mira muy raro en un principio. Y te diría que la gran cualidad de un emprendedor, por eso que me gusta mucho siempre hablar, no solamente con las empresas, sino que hablar con los emprendedores que están partiendo, es porque son todos medios locos. Yo también tengo algo locura para él, en el fondo muchas veces haber enfrentado esto, pero esa locura es lo que te permite ser perseverante. La clave en el éxito de cualquier cosa, sea una empresa, lo que tú tengas que armar, es la perseverancia. Porque hay minutos que son muy complejos donde tú estás a punto de renunciar a todo. Y es en ese minuto donde finalmente yo creo que se marca de alguna manera el punto de inflexión. Y sea una empresa, una institución social, lo que sea, de alguna manera, en el fondo, ese es el punto clave. Y ahí es donde las empresas o las instituciones siguen o finalmente desaparecen. Lo mismo pasa con los restaurantes, lo mismo pasa con todo tipo de industria. Perfecto. Ahora, tú estudiaste Derecho. Sí. Fernanda Vicente vino el día de ayer que estudió periodismo. Sí. Tati Guilof estudió periodismo. ¿Cómo hay suplido la falta de conocimiento de números? ¿Cachai? Como esto de la ingeniería. Mira, la clave está en tener buenos equipos. Al final es un error pensar que las empresas son exitosas solamente por las personas que las lideran. Las empresas o las instituciones son exitosas finalmente por los equipos que existen. Ellos son los que te permiten finalmente lograr objetivos. Yo diría que acá, yo no soy experto en números, quizás tengo la capacidad para ver oportunidades donde otros no la ven, pero en el fondo yo me apoyo en temas legales, me apoyo con las personas que saben más que yo en temas comerciales, lo mismo, vaya armando, ¿me entendí? Y eso finalmente te permite ir armando equipos, aunque partáis con una empresa chica, vais sumando colaboradores, al principio son voluntarios, hay distintas maneras, pero yo diría que de lo que más he aprendido en la vida es
conversando con gente que ya es mayor, que me han entregado su experiencia vía, y eso finalmente también te permite muchas veces cuando estás en situaciones que no tienes claro dónde tienes que ir o en quién apoyarte, bueno, uno toma ese consejo y por ahí sigue. Perfecto, me imagino que este trabajo de aprendiz de fotógrafo es un ejemplo de eso, ¿no? Ahí, claro. De que eres autodidacta. De hecho, hoy día en la mañana estábamos hablando con la Cami, nuestra productora, que nos había contado que se había quedado hasta tarde diseñando una revista, y le decía, ¿eres diseñadora? Me dijo, no, pero me enseñaron Photoshop y Illustrator y ahora diseño memorias para ciertas empresas, y es como... Ese es nuestro equipo, ¿sí o no? Eso es como... Yo te diría que la gran universidad, y esto suena un poco cliché, pero al final es la calle, la universidad de la vida. O sea, yo todo lo que he aprendido en mí lo he aprendido observando y viendo distintas instancias. Esa era una de las campanas que me había sonado, que es el hecho en el cual tú finalmente estás a punto de titularte de abogado, ¿no? Y decides no titularte cuando estás a punto de titularte porque finalmente decís, tengo que ponerle el diente a mi empresa. Obvio. Y creo que eso es traicionar todo. Claro. ¿Cachai? Es como quién eres, eres como no se puede confiar en ti. Pero es muy complejo, pero me ha tocado estudiar empresas de afuera y me he dado cuenta que gran parte, para no citar a los típicos que siempre la gente cita, que es Mark Zuckerberg, que es Steve Jobs, sino que en el fondo personajes que hoy día no son conocidos, pero que han logrado empresas. Yo lo hice porque estaba con las deudas hasta el cuello de la universidad, porque tenía que pagar mes a mes en el fondo estos créditos de consumo que seguían creciendo, porque además me di cuenta que si no hacía ese paso, finalmente iba a tener a mi hermano en la misma situación que yo. Y en ese punto me di cuenta que era clave dar ese paso para poder consolidar una empresa que 10 años después, 15 años después, estoy muy orgulloso de lo que hemos creado, de las áreas, en el fondo, de la industria y con la gente con la cual trabajamos, porque en el fondo tenemos desde cafeterías, en el fondo hasta áreas culturales y te puedo decir que en el fondo todas las personas que trabajan ahí no es que sean en el fondo un gran modelo de empresa. Nosotros tratamos de hacer la empresa a la medida que podamos para lo mejor para ellos. Ellos tienen familia y tú tratáis también de alguna manera de que esa gente que trabaja contigo finalmente tenga un retorno. A ver, José Tomás, si tuvierais que quebrarte con empresas cross, con tu cervecería cross, ¿cómo podríais definirla? Como decir, ¿sabéis que nosotros hemos llegado a tantos países? ¿Cómo podríais definir tu chochera? ¿Qué es lo que has logrado tú con tu equipo? Perfecto. A ver, después de 13 años, nosotros empezamos el 2003, en el fondo fue un inicio muy humilde, como muchos los emprendimientos, facturando muy poquito. Después de 13 años, diría que los principales logros que nos tienen súper orgullosos, uno, somos la cervecería más premiada de Chile. Tenemos cerca de 80 medallas internacionales en estos 13 años. ¡Wow! Dos, tenemos, lo que nos tiene muy contentos, un tremendo equipo humano. En estos 13 años nos ha costado muchísimo construir equipos humanos o gente, y hoy día diría que tenemos la suerte que tenemos un equipo humano espectacular, que nos permite en el fondo seguir creciendo y seguir soñando y hacerle un poco el frente a las grandes cervecerías que dominan el mercado, obviamente. Perfecto. Bueno, me imagino mucha gente cuando tiene una idea dice como, bueno, me tengo que enfrentar finalmente a lo gigantesco. Y tengo la sensación que hace 13 años atrás una cervecería independiente era una audacia, ¿no? Porque te tenéis que enfrentar a estos grandes gigantescos que tienen millones en publicidad, que han como penetrado en la conciencia de los universitarios. ¿Cómo es tomar la decisión de enfrentarse a un grande? ¿En qué minuto lo hiciste? Imagino que mucha gente, imagino que es una idea un poco loca, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Esto era el 2003, entonces Chile en ese momento era muy distinto al Chile de hoy, en términos de tamaño de mercado de cerveza, en términos de ingreso per cápita de la gente, en términos de como educación cervecera. Hoy día es un poco más fácil, entre comillas. Pero nuestros inicios, en el fondo, fueron un poquito locos porque, bueno, uno también tiene la edad para soñar un poco más. Yo tenía 26 años, había ya trabajé en un banco primero, después trabajé en Conchitoro, después me fui a trabajar a Irlanda en vino, a aprender un poquito más de inglés, y ahí nace un poco como esta locura por la cerveza, y ahí nos inspiramos muchísimo en el modelo de negocio de cervecero de las cervezas artesanales. ¿Te acordáis el momento así, eureka, en el que tú dijiste, ya, aquí me voy a tirar con la cerveza? Sí, fue un tema bien fortuito. Yo, en el fondo, me considero un chileno súper promedio, soy ingeniero comercial, súper promedio, soy bien apasionado para mis cosas, y cuando estuve en Irlanda es un mercado muy grande en cerveza, consume más o menos 200 litros per cápita al año. Perfecto. ¿Y aquí cuánto se consume? Hoy día estamos en 46, cuando empezamos por persona, que es un buen número, y cuando empezamos el 2003 teníamos 28 litros por persona al año. 28 en oposición a 200 en Irlanda. Claro. Disculpa, ¿y por qué en Irlanda se toma tanta cerveza? Es un tema cultural. Los tipos no es que sean borrachos todo el día, sino que lo que hacen es que tienen una cultura muy de cerveza y poco de vino.
Entonces consumen, te diría que en general 1 o 2 cervezas al día gran parte de la población. Y eso te hace que el tipo tome como 1 litro más o menos en el fondo al día, o un poquito menos. Entonces toma más o menos 200 litros por persona al año. Creo también que tiene algo que ver histórico. Tengo una amiga que acompañó a su marido, que hizo un magíster en Brighton, y decía que como no existía el agua potable, durante mucho tiempo se tomaba cerveza, entonces tú tenías ya cabros chicos que tomaban cerveza sin como una carga... Un tema, claro, un tema súper cultural. En el fondo, nunca se desarrollaron como países productores de vino porque tienen un clima muy malo, llueve todo el año, y en el fondo empezaron a desarrollar los cultivos anuales de cebadas y de trigo. Perfecto. Y ahí empezó este concepto de la cerveza. Y otra cosa que había escuchado es que cuando se compara como nuestra economía, porque se piensa y se dice como, bueno, nosotros tenemos tantas cosas en contra, somos tan pocos, siempre se utiliza el ejemplo de Irlanda, que Irlanda en rigor sería muy parecido a nosotros en términos de cantidad de población, en términos del tipo de materia prima que ellos son capaces de explotar, el tipo de crisis económica en la que hemos pasado. ¿Tú notas esa similitud? No en la manera de trabajar, sino que en las condiciones. Sí, no es... Irlanda un poco diría que es como el país más latino de Europa. Los tipos son mitad protestantes, mitad católicos, son bien familiares, igual que el chileno, y es un poco mucho más cálido que el inglés. Y vive una isla que es un poquito una isla compleja. Aislado como nosotros, aislado ¿no? Total, llueve muchísimo, y los tipos en el fondo son súper cálidos. ¿Y cómo notáis tú cuál? Porque ahora nosotros también somos aislados, nosotros decimos, ahí tenemos el desierto, el Océano Pacífico, la Antártica, pero ellos son una isla, y una isla donde finalmente en términos políticos en un minuto les cortaron los alimentos para matarlos, y ellos tienen esta que se llama la hambría, ¿no? Que comían solo papas y pescado. ¿En qué crees tú en la moral del irlandés que hizo que la economía les funcionara? Porque ahora son una economía... bastante copiable, diría yo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hay en la manera de trabajar de los irlandeses que nosotros podríamos copiar? Yo creo que tienen un tema que tiende a ser un poco transversal a Europa, que son, al ser anglosajones, los tipos tienen como una actitud, diría que súper emprendedora y súper trabajadora. Y los tipos, al ser también un poquito aislados, son mucho más de esfuerzo, al haberlo pasado mal también yo creo que tuvieron mucho aprendizaje, y diría que una cultura que es súper esforzada y es muy trabajadora. Ok, y nosotros aquí no lo hacemos tanto. Yo creo que sí, pero nos cuesta un poco eso todavía, creo yo. ¿Qué nos cuesta? Tú como que has tenido 13 años de experiencia. Yo creo que tenemos una cultura, esto es un poco político, pero en el fondo... Démosle. Pero creo que tenemos una cultura que somos buenos para patear la perra. Ya, aquí es patear la perra. Sí. En el fondo, que yo lo hago como un tema de actitud, en el fondo. Siempre estamos, esto en general, hay obviamente, como que siempre estamos echando un poquito la culpa al empedrado, como al tipo del lado. Okay. Y nos cuesta, creo yo, como sociedad ser autocrítico. Siempre estamos viendo la crítica del amigo y no la nuestra. Y tenemos esta cultura chaquetera que es re mala, que es como de suma cero. O sea, si al del lado le va bien, a mí como que me tiene que ir mal, no nos puede ir a los dos bien. Perfecto. Y la cultura anglosajona, irlandesa, tiene esa onda que es a todos nos puede ir bien. Okay, como que al que le va bien no es el enemigo, sino que tiene que ser mi amigo para yo poder copiarle, ¿no? Y formar parte como ese no suma cero, en el fondo. No sé si a ti te va bien y a mí más. O sea, si te va bien, a mí tiene que ir mal. A los dos nos puede ir bien. Okay. Y creo que es un tema cultural, es un tema como de actitud. Perfecto. Tiene que ver como tú te juntas. Aquí me voy a ir a otro. Te dije que no íbamos a ir para el lado en la entrevista media que fuéramos conversando, pero. Dale, José. Me imagino que en estos 13 años tú te hayas acercado a la gente como que vaya siendo un colador de la gente que te rodea, ¿no? Vais dejando amigos que eran solo chupadores de energía y te empezáis a juntar con gente exitosa. ¿Es así? ¿Cómo va cambiando la gente que te rodea en términos personales? Porque creo que es muy importante cuando tenéis como amigos mediocres, estáis en una situación súper cómoda porque finalmente la vara y el promedio es... Si eres mediocre, no... Sí. Mira, a mí lo que me pasa hoy día, mis mejores amigos siguen siendo el colegio. Okay. Y tengo muy buenos amigos del colegio que hacen distintas cosas y en fin, tenemos una amistad súper estrecha. Y también tengo muy buenos amigos de la universidad, pero mis mejores amigos son del colegio. Y lo que me pasa, por lo menos, que en este tipo de pega, que una de las cosas que es entretenida, te toca conocer mucha gente nueva.
Y es uno está constantemente hablando con dueños de restaurantes, que también son entre emprendedores y empresarios, con proveedores, y te empezáis a acercar un poco a esa, en el fondo, como a ese círculo que es súper virtuoso. Y muchas veces compartís con nosotros, somos bien cercanos de muchos clientes nuestros, y somos cercanos a ellos porque los tipos de alguna forma lo han pasado igual que nosotros y tienen un poco la misma bandera de lucha. Entonces por ahí te vayas acercando, pero no es que hoy día tenga como amigos muy exitosos, mis mejores amigos siguen siendo del colegio. Sí, pero me refiero tengo menos tiempo porque soy papá de 4 niños, entonces de alguna forma lo que uno le va pasando es cuando, por lo menos como mi experiencia personal en el fondo es, uno está en una pega que es súper estresante, tiene harto trabajo y tiene poco tiempo, entonces creo que uno de a poquito va aprendiendo a administrar mejor su tiempo. Ok. Pero que hoy es como, mucha gente dice como, ya, pero resulta que si voy a armar mi empresa me voy a tener que despertar todos los sábados a las 6 de la mañana. Bueno, hasta amigos que también se despiertan los sábados a las 6 de la mañana. Efectivamente. ¿Cachai? Sí. Porque si vaya a empezar a tener puros amigos que te van a llamar los sábados como, hey, salgamos a carretear, y la gente se siente un poco culpable de querer tener solo amigos exitosos, y es como, sí, pero vaya a tener un rédito, ¿cachai? Te vaya a subir la vara. Y ahora, ahí para complementar, José, creo que uno tiene que tener la habilidad como emprendedor, honestamente, de ir generando un networking en el fondo virtuoso. Que es básicamente. Que es un poco ahora, eso. Volvamos a eso. ¿Cuándo fue el minuto en que dijiste yo aquí voy a dedicarme a tener mi propia cervecería y a comenzar una marca desde cero? Pasó un poco antes. Lo que pasó que tuve la suerte de trabajar en empresas grandes que yo creo que te ayudan a saber trabajar. Ok. ¿De qué manera? Como un poco en la rigurosidad, en los procedimientos, en entender un poquito cómo funciona el mundo laboral. Cuando uno viene a la universidad es un súper soñador, entonces tampoco tiene como la rigurosidad de trabajar 9 horas al día, quizás no tiene la capacidad de frustración de aceptar al jefe y tiene como todo este choque un poco nuevo. Entonces, el trabajar en empresas grandes, en el fondo, creo que te ayuda un poco a entender cómo funciona el mundo laboral y te da algo de rigurosidad, procedimientos, y uno aprende mucho. Okay. Yo tuve la suerte de trabajar en un banco y después en Conchitoro, que hoy día es socio nuestro. Y Conchitoro es súper grande, cuando yo trabajé era gigante, seguía siendo la viña más grande de Chile, y te ayuda a entender por qué los tipos son exitosos. Eso a mi juicio, es súper valioso. Y me di cuenta también que en algún momento tenía como el sueño de tener como la pyme propia, el sueño de ser emprendedor o empresario. ¿Por qué? Porque me pasaba que no me gustaba mucho esta cosa como cultura corporativa de las compañías grandes. A pesar de que la cultura corporativa te enseñó que me enseñó toda esa parte de la rigurosidad, pero me pasaba este tema como me gusta más la meritocracia. A mí en el fondo me pasaba que eran compañías tan grandes, un poquito corporativas, poco flexibles, mucha burocracia, donde muchas veces no había como un ambiente de generar ideas nuevas. De movilidad. Y está bien, porque son empresas muy grandes que escalar es muy complejo. Perfecto. Y se entiende. Entonces, eso un poco dije, en algún momento me encantaría tener mi pyme. No soñaba con una empresa muy grande, sino que era yo un poco más romántico. Entonces, mi pyme con mi tiempo. Después me di cuenta que al emprender uno es 24/7 y es mucho más complejo. Uno trabaja mucho más horas y tiene mucho más responsabilidades cuando emprende que cuando uno en el fondo cumple un horario y está en el fondo empleado, por decirlo de alguna forma. Me imagino que anotaste libreta en mano con la aplicación de las notas de tu teléfono abierto, ¿no? Bueno, si no alcanzaste a anotar todo, puedes revisar las entrevistas completas de todos los empresarios que han pasado por nuestra mesa para que nuevamente les robe sus secretos, les robe sus atajos. Porque si estás pasando por un periodo difícil, nosotros sabemos que llorar es más cómodo, pero te deja en la misma situación. Nosotros creemos en la autogestión, tenemos una pauta, por ejemplo, feminista, tenemos una pauta que defiende los derechos civiles, pero creemos que en el minuto de tomar las riendas de nuestro propio destino, la responsabilidad es nuestra. Es por eso que siempre te vamos a ofrecer a estas mentes que han sabido salir adelante, por lo menos en términos económicos. Cuídate y nos vemos. Chao, chao.